O sea, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, aquí tenemos, en este lado muy cerca del centro, tenemos menos densidad de corriente y acá, más externamente, hay más densidad de corriente. O sea, acá hay más densidad de corriente que aquí. También hay densidad, pero poco, o sea, mayores en la superficie. Y a medida que la frecuencia aumenta, se trabajan con señales de mucha frecuencia, este fenómeno es de tal manera que aquí prácticamente, es de tal manera que aquí prácticamente ya no hay corriente y todo se circunscribe casi a la superficie. Por eso no sé si ustedes habrán visto que casi todas las antenas no son sólidas. Todas las antenas tienen tubos que no son sólidos. Son tubos que no son sólidos, son tubos huecos, porque generalmente el fenómeno electromagnético está cerca de la superficie y en el interior no. Entonces, ¿para qué poner un material si ahí no va a ocurrir el fenómeno electromagnético? Por esto que se conoce el efecto pelicular. Entonces, solamente son huecas. Entonces, de alguna manera, pues se ahorra material, ¿no? ¿Para qué poner un material acá metálico si ahí no va a ocurrir el fenómeno por el efecto película? Y por eso todas las antenas son huecas, por el que se ha estudiado este fenómeno denominado el efecto pelicular. A medida que se incrementa la frecuencia, a medida que se incrementa la frecuencia, mayor es el efecto pelicular, más nos vamos a la superficie. Si trabajamos con frecuencias bajas, entonces esto se hace más pequeño. Entonces, en el caso ideal que sería la corriente continua, entonces todo el núcleo del metal por ahí pasa, pero a medida que va aumentando la frecuencia de la señal, entonces nos vamos alejando. Ya no ocurre el fenómeno electromagnético en el interior, sino más al exterior. Entonces, por eso, este fenómeno se conoce como el efecto pelicular o efecto Skin. Y como lo estoy diciendo, que se incrementa a medida con la frecuencia. Bueno, y cuando uno hace un estudio, dice que la distancia a la cual la densidad de corriente decrece 1 sobre E es un factor, su valor de su valor de la superficie, ¿no? Se denomina profundidad de penetración. O sea, una forma de medir indirectamente cuán grande es el fenómeno del efecto pelicular es a través de la profundidad de penetración, ¿no? ¿Qué es la profundidad de penetración designado como delta? Vendría a ser una forma de cuantificar el fenómeno del efecto pelicular o el efecto Skin. Cuando decrece 1 sobre E, ya sabemos que E es 2.7321. ¿Por qué? Porque eso lo hemos hallado en la primera parte, ese factor también. Ese factor también estaba en lo que se conocía en la primera parte. Y se conocía, ¿se acuerda cuando nosotros habíamos analizado la onda cuando está en el interior de un conductor? Cuando decrecía ese factor, ¿no es cierto? Cuando decrecía ese factor, entonces este factor, por eso es 1 sobre E. Cuando el valor que hay acá en la superficie, el valor que hay en la superficie sea un valor, no sé, 3, 4, 5, no sé, y a ese valor lo multiplico por 1 sobre E y me sale otro valor, eso me indica que el efecto pelicular ha disminuido en ese valor, ¿no? Y a esa distancia se puede decir que estamos, como dice, el efecto pelicular. Un poquito más hay, ¿no? Porque no es todo. Entonces, a eso se refiere la profundidad de penetración. De alguna manera, entonces, la profundidad de penetración es
el decrecimiento de la densidad de corriente del valor de la superficie en el valor 1 sobre él. Y se demuestra, ya no lo pongo ya cómo sale, hasta ni yo tampoco sé cómo sale, pero por estudios de teoría de campos electromagnéticos se demuestra que tiene este valor. La profundidad de penetración, que de alguna manera es una forma de cuantificar el fenómeno efecto pelicular a través de su factor denominado profundidad de penetración, se halla con esta forma. ¿Cómo sale? Yo tampoco no la sé. Habría que profundizar en teoría de campos electromagnéticos, pasarse, no sé si un día, 2 días, 3 días, no sé cuántos días para comprender bien cómo sale. Como pueden ver, pues no podemos estar haciendo todas las fórmulas, su demostración, porque ellas no han sido tan sencillas, se ha tomado su tiempo y en 2 horas no se puede hacer un recorrido histórico de lo que sucedió. A veces hay que tomar en cuenta lo que ya la, los hombres de ciencia han descubierto, ¿no? Que son estas fórmulas, por decir así. Ya asimilarlas como tal. Aquel que decida desconfiar, aquel que decida no tanto creer, entonces tiene el único camino, si tanto es su interés, de buscar cómo es que se llega a eso. Y a veces buscar no es difícil, no es imposible. Ahí está, solamente es dedicar tiempo. Bueno, en fin, yo nunca me he llamado la atención para decir de dónde sale, cómo sale. Simplemente utilizo ya, como muchos estudiantes hacen eso. No se hacen problemas en las fórmulas, cómo sale. Utilizan y creen, pues, y en verdad que es cierto, pues, ¿no es cierto? Creen en que estas son verdades, que todo tiene su justificación, salvo las leyes, la ley de Newton, la ley de acción eléctrica, de las cargas eléctricas, algunas leyes, esas sí no se demuestran, pero todo lo que es estas fórmulas, no siendo leyes, de alguna manera tienen su demostración. A veces fáciles, a veces sencillas y a veces muy complejas, pero demostración y al fin y al cabo. Lo importante es que ya tenemos una forma de cuantificar matemáticamente, ¿no? Una forma de cuantificar matemáticamente. ¿Qué cosa? ¿A quién cuantificamos? No cuantificamos a el efecto pelicular, sino a un parámetro del efecto pelicular denominado profundidad de penetración delta. Ya, ya empezó para llover acá en Santa Ana. Bueno, nosotros no nos incomoda porque estamos haciendo clases, ¿no? No sé cómo será en los lugares donde usted se encuentra en estos momentos, en estas clases que estamos haciendo por videoconferencias. Muy bien, ¿y cómo se calcula? ¿Y cómo se calcula entonces la profundidad de penetración? Se calcula como la raíz cuadrada de rho sobre pi por f y mu, donde ¿qué cosa es rho? La resistividad del conductor. ¿Qué cosa es F? La frecuencia de la señal con que se trabaja. Como es corriente alterna, tiene una frecuencia. ¿Y qué cosa es U? Es la permeabilidad del conductor. La permeabilidad del conductor. Entonces, para cualquier material hay que saber cuál es la resistividad de ese conductor, con qué frecuencia vamos a trabajar, qué permeabilidad tiene ese conductor, y reemplazamos valores y ponemos la frecuencia, entonces tenemos cuánto. Y aquí se puede ver, a medida que nosotros la frecuencia aumenta, o sea, le voy a poner así como una flechita, si la frecuencia aumenta, entonces disminuye este cociente, ¿no? Y al sacarle raíz cuadrada, con mayor razón disminuye. Entonces, a medida que la frecuencia aumenta, el valor de la profundidad de penetración disminuye. Y a medida que se trabaja con frecuencias muy bajas, bueno, pues entonces, no digo que aumenta, pero de alguna manera disminuye, pero poco, ¿no? O sea, entonces, disminuye poco. Entonces, en el caso de trabajar con conductores de cobre, en el caso de trabajar con conductores de cobre, el cobre tiene pues por tablas físicas su resistividad. Puede variar, ¿no? Porque no todos los cobres son iguales. Hay algunos que tienen mayor
eh, eh, mayor pureza de cobre, ¿no? Entonces, dándole valores a Rho, dándole valores a Mu para el cobre, dándole valores a Pi, entonces saco una expresión y esa expresión, expresado en centímetros, me dice que es 6,64 y sobre la raíz cuadrada de la frecuencia, ¿no? Que es lo que queda acá. Entonces, esta es la forma, si fuera el cobre, de cómo calcular la profundidad de penetración. La profundidad de penetración, que es un factor que de alguna manera está relacionado con el efecto en sí, denominado efecto skin o efecto película. ¿Alguna pregunta? Estoy con un sueñito, pero en fin, así será. Así será. A veces, bueno, pues no he dormido bien anoche, no tuve mucho sueño, a la 1 recién. Pero así es, así es. O sea, no me estoy quejando, pero el deber va primero, ¿no? Y así también en los estudiantes pasa, ¿no? A veces. Bien, si no hay alguna pregunta, continuamos. Vamos a hablar entonces sobre las constantes de una línea bifilar. Acá puede quedar por el momento. Ya está. Nosotros, ¿cuándo se dice que tenemos una línea bifilar o paralela? Ese es lo primero que tenemos que indicar. Hay dos tipos de líneas de transmisión. Las líneas de transmisión paralelas, o sea, paralelas como son dos conductores que están paralelos, ¿no? Y separados por una distancia, separados por un aislante, todo eso. Entonces, esta es una forma pictórica de indicar, ¿no?, a los dos conductores, un conductor y otro conductor de radio A, y separados sus centros una distancia D. Esta es una línea bifilar o línea paralela. Es el clásico cable mellizo. Pero el cable mellizo se puede usar como una línea de transmisión, sí se puede usar como una línea de transmisión, sí se puede usar. Pero más que todo lo han construido no tanto para que se use como línea de transmisión, no es que no se pueda, sí puede. Más que todo lo han diseñado la línea, el cable mellizo para que conduzca la corriente alterna, ¿no? Para eso lo han diseñado. Para la corriente alterna de energía, o sea, la energía que nos proporciona la compañía eléctrica, para eso. Casi no se ha diseñado para, aunque no significa que no se puede usar, sí se puede usar, pero casi no se ha diseñado una línea bifilar o paralela para transmitir información, o sea, campos electromagnéticos. Prácticamente la corriente alterna, si pasa por una línea bifilar o paralela, pasa como energía más que todo como información, porque pasa con una sola frecuencia. La frecuencia es o bien 50 hercios o la frecuencia o bien 60 hercios. Con esas dos frecuencias pasa, dependiendo de qué país sea. 50 en Estados Unidos, 50 en Europa, que es la frecuencia, y acá en Sudamérica 60 hercios, que es la frecuencia que más utilizamos. Pero en esa frecuencia no hay información, no hay información que se quiera transmitir, más que es energía nada más. Pero en las líneas de transmisión lo que caracteriza es la información. Es un conjunto de frecuencias que van a viajar por intermedio de la línea de transmisión. Mientras que en la energía eléctrica no es un conjunto de frecuencias, solamente una frecuencia, o bien 50 o bien 60 hercios. Entonces, esta es la forma como vamos a entender una línea paralela o una línea bifilar. Dos conductores cilíndricos, por decir así, del mismo radio y separados una distancia de. Ahora la pregunta es, en base a esto, en base a esto, ¿cómo se calculan los valores? Vamos a hablar primero como la inductancia distribuida, ¿no? Vamos a hablar como la inductancia distribuida.
Entonces, ¿cómo se calcula la inductancia distribuida? Ya. Ah, todavía podemos, ya. Ahí puede ser. ¿Cómo se calcula la inductancia distribuida? La inductancia distribuida, ¿no?, se calcula de la siguiente manera. Vamos a suponer en el caso que esta distancia sea mucho mayor que estos radios, y ese es acá. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo justificar esa situación? Que la distancia mucho mayor que el radio de los conductores implica que la distancia sea mayor o igual. El mucho mayor se convierte en mayor o igual 10 veces el valor del radio. Si se cumple esto, que es mucho mayor. Ahora, si no es 10, si no es 100 o más veces, con mayor razón. Lo mínimo es 10. Ese es un criterio de ingeniería que manejan todos para decir que es mucho mayor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la inductancia distribuida. Se demuestra matemáticamente que cuando D es mucho mayor que A, esa condición que hemos visto, entonces la inductancia que hay acá, en estos dos, esa distancia, no, distancia no, sino esa inductancia se puede calcular como la inductancia de LI y la inductancia de LE. ¿Donde qué cosa es LI y LE? LI, LI es, LI es la inductancia interna de cualquier conductor a cualquier frecuencia. O sea, cuando hablo de la inductancia interna, hablo de la inductancia que hay en el interior, acá. Esa es la inductancia interna. Y LE vendría a ser la inductancia externa, para cualquier frecuencia también. ¿A qué se refiere la inductancia externa? Que habría, la inductancia que habría aquí, por ejemplo, fuera del conductor. ¿Cómo va a haber inductancia fuera del conductor, profesor? Ah, eso lo explica el fenómeno electromagnético. Eso lo explica el fenómeno electromagnético. Si hay, estimados alumnos, un campo magnético entre los dos que está variando, el campo magnético actúa para que se induzca, ¿no es cierto? Se induzca algo, ya sea aquí externamente o internamente. Por eso hay inductancia externa y inductancia externa en una línea de transmisión. Muy bien, conocido entonces que hay inductancia externa y inductancia interna, vamos a hablar sobre la conductancia, la inductancia interna, perdón, o la externa. Ya, vamos a hablar. Entonces, esta es la inductancia externa y esta es la inductancia interna, que la suma de las dos da la inductancia de la línea de transmisión de esta forma bifilar o paralela. Para la inductancia externa, ya no demuestro, está esta siguiente fórmula que se halla por teoría de campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Para externamente, ¿no? Para acá, externamente, para lo que hay. No en el metal, sino fuera del metal. Ese es para la inductancia externa. Donde, ¿qué cosa es mu? Mu, ahí está, es la permeabilidad del conductor. Pero como se trata conductores, la permeabilidad de un conductor, como el conductor no es ferromagnético, salvo que sea el metal fierro, entonces cobre, aluminio o cualquier otro que no sea fierro, entonces tiene su permeabilidad muy bajo. Viene a ser la permeabilidad del medio. Este de acá viene a ser la permeabilidad del medio. Este viene a ser
la permeabilidad del medio, mu. Entonces, para un conductor, mu es casi a mu sub 0, como si estuviera ahí en el vacío. Y por lo tanto, mu o mu sub 0 sería 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor o la constante física mu, henrios por cada metro. Entonces, podemos colocar en vez de mu, en vez de acá, podemos colocar este valor de acá. 4pi y pi que se va sería 4 por 10 a la menos 7. Ahí está, 4 por 10 a la menos 7. Y por el logaritmo neperiano de la distancia de separación sobre el radio de cada uno de ellos. Ahí está. Y de esa manera hemos calculado la inductancia externa que hay en este inductor, así sea sólido. Aquí más que problemas, porque es aplicación de fórmulas nada más, es explicar el significado de cada fórmula y qué se entiende. ¿Ya? Y explicar cómo es que sale. Vamos a hablar entonces, ahora ya hemos hablado sobre la inductancia, hemos hablado sobre la inductancia externa, así se calcula. ¿Y cómo se calcula la inductancia interna en el interior? Bueno, eso es lo que queremos entonces continuar. Primero vamos a indicar un factor, ¿no? ¿Cómo se calcula la inductancia interna, LI? La inductancia interna, la inductancia interna LI, ya hemos calculado la inductancia externa, la suma de las dos es la inductancia de toda la línea de transmisión. La inductancia interna se calcula como LI sobre LI 0. Bueno, no se hagan problemas por esto porque luego ahorita voy a explicar. Pónganlo como un factor multiplicado por mu del conductor, ahí está, no me gusta ese tipo de resaltado, por el mu del conductor, ahí está, el mu del conductor, mu sub c, y con respecto a el mu del vacío, ¿no es cierto? O el aire, como también se le conoce. Entonces, es la permeabilidad, fíjense, es la permeabilidad del conductor, el mu sub c. Ya está. Entonces, esto por el momento no se fija, hagan en cuenta que es una constante, ya está, es una constante. ¿De dónde sale esa constante? Bueno, de unas tablas, de un gráfico, eso más o menos. Entonces, así se calcula la inductancia externa y así se calcula la inductancia interna. Ya está, ¿no? Y la suma de las dos me dará la inductancia total. Ahí está, la suma de las dos, esta es la inductancia externa, ahí está, y esta es la inductancia interna. Y la suma de las dos, LE y LI, es la inductancia interna, y la suma de las dos va a dar pues L. Ahora vamos a hablar de ese parámetro K. ¿Ya? Ese parámetro K que poco se usa, pero de todas maneras se le pone acá porque queremos generalizar cómo se calcula una línea de transmisión a cualquier frecuencia. Aunque generalmente lo que usamos es señales mayor de 50 MHz, entonces eso significa en alta frecuencia, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, más arriba de 50 MHz ya se puede decir que es en alta frecuencia. Es una forma práctica de indicar. La línea de transmisión que funcionan para esas señales se puede decir que son líneas de transmisión en alta frecuencia. Y a veces tiene un comportamiento casi ideal, como ya lo hemos visto. Pero nosotros queremos hacer un desarrollo de la línea de transmisión para cualquier frecuencia. Entonces, fundamentalmente, esto que voy a poner funciona más para baja frecuencia, pero como también para la alta, porque también está parte de este estudio. ¿Ya? Entonces,
este es el valor, este es el valor de la inductancia con su componente de inductancia externa y su componente de inductancia interna. Y de esa manera se calcula. Ahora, esta es la expresión general, ¿no? Esta es la expresión general. Así se calcula la inductancia en cualquier línea bifilar o paralela y para cualquier frecuencia. Así se calcula. Ahora, en el caso, ahorita lo vamos a ver, en el caso que estamos trabajando con frecuencias bajas, ¿ya? O sea, no en megahercios, sino en kilohercios, por decir así. Entonces, en el caso de frecuencias bajas, esta relación LI sobre LI0 es aproximadamente la unidad, es la unidad. Entonces, como esto es la unidad y esto también es la unidad, entonces es como si fuera uno, ¿no? Esto más esta cantidad, que es casi uno, solamente para baja frecuencia. Solamente para baja frecuencia. Ahora, este factor LI sobre LI0 lo vamos a ver acá. Esta relación a cualquier frecuencia se obtiene del siguiente gráfico. Hay un gráfico como este que está acá. O sea, en realidad este gráfico de alguna manera toma en cuenta el efecto pelicular. Toma en cuenta el efecto pelicular. Porque, ¿por qué toma en cuenta el efecto pelicular? Porque estamos diciendo que en cualquier conductor no circula el fenómeno eléctrico en todo el área, sino circula, ¿no?, en este de acá, ahí, no en todo. Entonces, este gráfico está relacionado con este, ¿no? Es un gráfico, desde que es un gráfico, esto se ha obtenido no por cuestiones matemáticas, por fórmulas, nada, sino por cuestiones experimentales. Se ha hecho mediciones, ¿no es cierto? Y se han ido graficando esas mediciones y me da origen a este gráfico, por cuestión experimental. Entonces, de alguna manera este gráfico está relacionado con el efecto pelicular. Por eso dice, cuando el efecto pelicular se incrementa, LI tiende a cero. O sea, ¿qué es LI? Esta relación entre LI y LI cero, ¿no? Más o menos quiere decir la relación de la inductancia, ¿no?, la relación de la inductancia a cualquier frecuencia a la relación de la inductancia cuando es en continuo. Por eso es cero. Entonces, ese factor LI entre LI, experimentalmente se ha visto que depende, ¿no?, este factor LI sobre cero, que depende de la relación entre el radio del conductor sobre delta, la profundidad de penetración. O sea, acá está interviniendo el efecto Skin, porque el delta está relacionado con el efecto Skin. Entonces, cuando nosotros trabajamos con señales de baja frecuencia, es importante tener en cuenta esto. Si trabajamos en alta frecuencia, no es importante, por lo que voy a explicar dentro de un rato, ¿ya? Voy a hacer un alto porque han tocado la puerta de mi casa y nadie sale. Será pues un par de minutos o a lo máximo cinco, cinco, 5 minutos, ¿no? No sé quién será, pues. Ya, venga.
Ya estoy de nuevo. Y vamos a hablar, ¿no? O sea, estaba diciendo que de alguna manera este es un factor. A, ¿qué cosa es A? El radio del conductor, ¿no? Y D es la profundidad de penetración, que tiene que ver con el efecto pelicular, ¿no? Porque dependiendo de la frecuencia con que se trabaje, no se utiliza todo el área del conductor, porque a mayor frecuencia solamente se utiliza una parte del área del conductor, el que está más cercano a la superficie. Si la frecuencia es muy pequeña, se utiliza casi todo. Entonces, por eso que depende y experimentalmente se ha hallado esta relación, ¿no? A ver, cuando sabemos que la profundidad de penetración, a medida que la frecuencia aumenta, entonces el delta tiende a cero. O sea, ¿qué es lo que significa? Que prácticamente ya no se introduce nada, sino casi todo está en la superficie. Entonces el delta tiende para cero, o sea, la profundidad de penetración. Y si el delta tiene para cero, este tiene un radio, ¿no es cierto? Este tiene un radio A, y el delta, que es este de acá, ¿no? Ese es el delta. A ver, lo voy a dibujar mejor. Este tiene un radio, ya está. Esto vamos a ponerlo en verde para que se note. Voy a ponerlo así. Supongamos que esa es la profundidad de penetración. Supongamos. Ah, bonito, pues sí, tiene que ser una circunferencia concéntrica. Pero este vendría a ser entonces el delta. ¿Qué es el delta? La profundidad de penetración. O sea, cuánto ha penetrado el fenómeno electromagnético. Entonces, solamente aquí está, a ver si me permiten, aquí está concentrado en este ahí amarillo, ahí está concentrado todo el fenómeno electromagnético. Ahí está concentrado todo el fenómeno electromagnético. Ahí está concentrado. Ahí está concentrado todo el fenómeno electromagnético. Y este vendría a ser A, el radio, y este vendría a ser el delta, la profundidad de penetración. Entonces, si tenemos una señal de mucha frecuencia, tal como está acá, a ver, tal como está acá, otra vez lo repito, si tenemos una señal de mucha frecuencia, con frecuencias altas estamos transmitiendo en la línea de transmisión, si la frecuencia aumenta, entonces el delta disminuye, ¿no? Hacia abajo, flecha ahí abajo, ¿no? El delta disminuye. Entonces, eso creo que mejor sería ya así, como se hace. Entonces, el delta, el delta disminuye. El delta, ahí está, disminuye. Eso sería, ¿no es cierto? Entonces, al disminuir el delta, es evidente que esta relación, área sobre delta, aumenta. Si este es más pequeño, área, perdón, radio sobre el delta, se hace bien grande. Entonces ya no tenemos valores por acá, sino valores por acá, y más crece, ¿no? Y más crece. De tal manera que, fíjense, fíjense, aquí voy a copiar, aquí voy a copiar, cómo se calculaba la inductancia interna. La inductancia interna se calculaba por el factor LI sobre LI0. Y algo más por acá, que no interesa, ¿no? Era mu, creo. Puedo retroceder, pero eso no, que no interesa mucho, pero así se calculaba eso. De tal manera ahora, yo puedo decir, fíjense, cuando trabajamos con alta frecuencia, ¿qué significa? Que esta relación es bien grande ahí en número, porque el área es mucho mayor, es bien grande con respecto al delta, que el delta es la profundidad de penetración del efecto pelicular. Cuando trabajamos con alta frecuencia, estamos por este lado.
de tal manera que podemos indicar, fíjense, que cuando se trata de alta frecuencia, cuando se trata de alta frecuencia, prácticamente esta relación es casi cero. Cuando estamos acá, subimos y acá casi cero. Es muy pequeño. Entonces, cuando se trata de alta frecuencia, la inductancia interna en el conductor casi es pequeña o casi cero. Solamente se toma en cuenta la inductancia interna cuando se tratan de frecuencias no muy altas, como las frecuencias en telefonía, por ejemplo. Ahí. Pero cuando se trata de frecuencias muy altas, prácticamente la inductancia total de la línea de transmisión es como si fuera la inductancia externa, ¿no? La inductancia total es igual a la suma de la inductancia externa más la inductancia interna. Pero en alta frecuencia esto es casi cero, porque estamos viendo, porque este factor casi cero por acá. Entonces, solamente en alta frecuencia la inductancia total de la línea de transmisión es como si fuera solamente a la inductancia externa. La inductancia interna casi es pequeña o casi nula. Pero si no es muy alta frecuencia, ya interviene ya la inductancia interna. Y, y cuando se trata, este gráfico nos dice, cuando se trata de frecuencias no muy altas, entonces estamos por acá y es como decir que estamos con valores de 1. Recuerden que era una constante, un valor que se le ponía, pero no es un valor de fórmula, sino es un valor tabulado experimentalmente, ¿ya? Así. Esto era la inductancia interna, ¿no es cierto? Este valor tabulado de esa gráfica, más una relación de el mu del conductor como el mu. Y generalmente este es 1. Si es cobre, este es 1. El mu del conductor es casi igual al mu a la permeabilidad, salvo que sea fierro, ahí sí es distinto, porque el fierro tiene un fenómeno, es conductor y además es fenómeno electromagnético, ayuda mucho. Pero si es aluminio, cobre, casi es igual el mu del conductor como el mu de, del vacío, ¿no? Y este factor que es 10 a la menos 7. Y de esa manera entonces hemos calculado la inductancia total, ¿no? La inductancia total, la externa y la interna, porque ya hemos explicado el significado de esta relación LI sobre LI 0, que es lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Es una relación experimental. LI L0, LI L0 sale en función de este de acá. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguramente que me van a dar datos de una línea de transmisión, me dan datos de una línea de transmisión, ¿qué datos me dan? Seguramente que me darán los datos que la línea tiene un radio, o sea, los conductores tienen un radio de tal valor y está trabajando para una cierta frecuencia. Para esa frecuencia, ¿cuánto vale delta? Hago la división y calculo entonces cuánto vale LI para calcular la inductancia interna. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pequeña consulta. Dígame. En el caso para la inductancia interna, ahí tengo dos veces aparece LI y LI. No sé, es algo un poco No, difícil no, de no, entender. no, 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 no aparece, me he salido de mi archivo. A ver, vamos a ver, voy a volver.
Ya estamos acá. Ya, ahí está. ¿Dónde aparece dos veces? Acá estamos diciendo, acá estamos, este archivo ya lo tienen ustedes, ¿ah? Acá estamos diciendo que la inductancia total es igual a la inductancia interna más la inductancia externa. Inductancia interna, inductancia externa. ¿Qué es la interna? Es lo que está acá, en el interior. ¿Y qué es la externa? Es lo que está afuera. En caso de que sea para la ecuación que representa para hallar el valor de la inductancia interna, aparece Es el factor LI, ajá, LI entre LI cero. No, 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 no. Ya, claro, y ahora ya te entendí. O sea, esta es la inductancia interna, LI. Si bien está como LI, gracias a tu pregunta puedo salvar No es que LI, a ver, vamos a ver, no es que este LI de aquí, no es que este LI de aquí tú lo puedas sacar, no lo puedes sacar de ahí. Ah, bueno, como es LI, pues ya lo elimino, no. Haz de cuenta que es más o menos, por eso estoy diciendo que este es el verdadero LI, este es el verdadero LI, ya está. El LI interno que se usa para poner a este de acá. Si bien es LI, pudo habérsele puesto otro nombre. No, no sé, porque ¿qué es lo que significa el LI? El LI es la inductancia interna comparado con LI cero, la inductancia interna a bajas frecuencias. Entonces, esta relación experimental, sin que te fijes mucho en el LI, no te fijes mucho ahí, velo como una constante K. Y esa constante K está dado por esa gráfica. Ah, ya, ya, sí, ok. Sí, le entiendo en todo caso. Como una constante, sí podría tener Y, valor claro, o sea, experimental. esa relación, esa relación que está en paréntesis es como una constante. Porque alguien diría, pues bueno, LI, ¿qué? Ahí elimino, ¿no? No, 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 no. Es más o menos como una constante. Bueno, así yo lo he encontrado pues ahí en el libro, ¿no? También tuve la duda, luego pensé, bueno, pues experimentalmente se halla con ese gráfico. Entonces, lo más ideal sería haberle puesto ahí, hay otro nombre, ¿no? Para que no cambie. Pero ya te estoy explicando, pues, porque tú me estás preguntando y te causó duda. Entonces, velo como un dato de una gráfica. Ya no veas que se puede despejar, no hay dos LIs, sino es sale de la gráfica, ya está. Eso. Y solamente calculas el LI que viene para acá. Y el LE que viene para acá, ya está. Y con eso calculas el L de la línea de transmisión paralela. Ahora creo que está más claro y gracias por tu pregunta porque se clarifican las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces sale la gráfica, sale esta gráfica. Ahí está. Esta es la gráfica. LI, ese factor que depende de este de acá. No, no depende de la frecuencia como se podría pensar, ¿no? Claro que la frecuencia influye en delta y todo eso ya depende. O sea, indirectamente está la frecuencia metida ahí. O sea, siempre me deben dar datos con qué frecuencia estoy trabajando. Bueno, vamos a hablar sobre la capacidad distribuida. ¿Cómo se halla la capacidad distribuida? ¿Cómo hallo yo la capacidad distribuida en base a las dimensiones? Bueno, simplemente debo indicar que, bueno, cuando dice que se demuestra matemáticamente es porque en cursos de teoría de campos electromagnéticos para dos líneas paralelas
haciendo, nunca he tenido esa necesidad de decir, ¿y cómo sale exacto? ¿Por qué sale de esta forma? Y cuando se cumple esta condición que D es mayor que A, o sea, es lo que estamos tomando en cuenta, la fórmula de calcular es esta, C. Nosotros hemos dicho que C es lo que vamos a conocer en función de las dimensiones físicas, ahí está. Y en función también de qué tipo de material, porque los materiales que se usan, ¿no es cierto?, en medio de los dos conductores tienen una permitividad, o sea, es la permitividad del aislante. ¿Qué permitividad tiene? Porque puede ser un conductor con otro conductor y aquí no haya nada, haya aire, entonces la permitividad sería uno, pero si hay un material distinto del aire, entonces la permitividad cambia. Entonces, esta es la expresión matemática de cómo hallar, todo esto sale en faradios por metro, de cómo hallar la capacidad. Ay, ¿cómo se obtiene, profesor, esta fórmula? ¿De dónde la han obtenido? Ni yo tampoco la sé. No significa que sea un secreto militar, no, no, no. Hay que ir a los libros en teoría de campos y ver en alguna aplicación para una línea cómo es que lo calcula. Nunca yo he tenido la necesidad de decir, pero yo quiero la demostración, que debe haber su demostración, pero eso requiere pues tiempo, eso requiere conocimientos, ¿qué será? Yo acepto nomás estos conocimientos, porque todo lo que se enseña pues son verdades, ¿no? Aquí no son supuestos. Entonces, pero lo más fundamental es que las dimensiones físicas ahí están interviniendo para que me dé el valor de la capacidad distribuida. Donde culmino diciendo, donde E es la constante dieléctrica relativa al aislante entre conductores, tal como lo dije hace un momento. Entonces ya tenemos, dependiendo de las dimensiones físicas, ya tenemos cómo se calcula L, cómo se calcula C, aunque L hemos explicado más, ¿no? L es igual a LI interno a LI externo, y C, y C. ¿Por qué en L, por qué en L entraba la frecuencia por el efecto pelicular? Y C no depende del interior, solamente de la separación. ¿Cuánto están separados los conductores? ¿Cuánto están separados los conductores? ¿No? ¿Cuánto están separados? Esa distancia de separación hace que de alguna manera se vea una capacidad. Entonces no depende de la frecuencia, sino de la separación. Y esta es la relación de separación. Entonces ya calculamos L y C en una línea paralela. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia distribuida. También es mediante una gráfica para el caso de bajas frecuencias. Para el caso de altas frecuencias se puede llegar a una simplificación. En el caso de R, de la resistencia distribuida, en el caso de R, la resistencia distribuida, vamos a hablar mucho, mucho, mucho. Ya, en el caso de R, la resistencia distribuida también está influenciada, por eso tiene gráfica, también está influenciada por el fenómeno o el efecto pelicular o el efecto Skin también, mientras la capacidad no estaba influenciada. Bueno, también estaba influenciada por el fenómeno o el efecto pelicular Skin. Ya está. ¿Por qué está influenciada? Bueno, por lo que voy a repetir. Se supone que ya lo hablé del efecto pelicular, ¿no? Aquí estaría ahí el centro. Entonces,
hay una relación, así como me preguntó LI sobre LI0, de alguna manera es R sobre R0, o sea, R0 es sinónimo a lo que pasa cuando está en casi continua, ¿no? O en baja frecuencia. Ahora, ¿por qué está influenciada? ¿Por qué está influenciada? De nuevo, lo voy a poner acá. Bueno, no está perfecto el círculo, y ahí tenemos entonces. ¿Y por qué está influenciada? Porque en alta frecuencia, como hemos dicho, es como si estuviera ahí, contenida ahí, en esta área de acá. Esta área de aquí, esta de acá, esta amarilla interna, casi no la utiliza, no la utiliza, solamente lo que está sombreado ahí en rojo. Si la frecuencia es más baja, va creciendo, pues. Y si la frecuencia es casi continua, todo interviene. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia de un conductor? La resistencia de un conductor depende de la resistividad, depende de la longitud y depende del área que interviene. Como en alta frecuencia no interviene todo el área, sino como en alta frecuencia esta área sombreada en rojo no está interviniendo solamente lo que no está sombreado en rojo, entonces el área es más pequeña. En continua, todo el área ya interviene. Si estamos en 10 hercios, 20 hercios, ya un poquito del centro ya no interviene. Y a medida que más frecuencia tiene, ya menos interviene del centro y todo solo se va circundándose a la superficie. Por eso, experimentalmente se halla esa relación. Y por eso también la resistencia distribuida la resistencia distribuida se obtiene a partir de, de esta gráfica, ¿no? Otra vez, R0 sobre A sobre delta. Esto ya sabemos, por lo que he explicado ahí anteriormente, tiene que ver con la frecuencia con que se trabaja, y esa frecuencia con que se trabaja tiene que ver con la profundidad de penetración delta, que es el efecto pelicular o el efecto Skin. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos de la siguiente manera, diciendo lo siguiente. Para bajas frecuencias, la resistencia está hallada por la ley de Poilet, ¿no? La ley de Poilet. Oillet se escribe, pero en un buen francés sería Poilet, porque la OI es UA y LET, ¿no? Poilet. Bueno, se halla esto que ya sabemos, y le pongo en baja frecuencia o en continua con el cero, porque eso quiere decir así, ¿no? Eso quiere decir, o sea, la resistencia en continua. Muy bien. Ahora, como nosotros, estrictamente hablando, fíjense, la resistencia por cual dice que es así, se halla L sobre A. Pero ese es para el valor de resistencia ρ por L sobre A. Esa es la resistencia, la unidad de esto es la unidad de R, para esta fórmula es ohmio. Pero en línea de transmisión, nuestra unidad no es ohmio, sino es ohmio por metro. Entonces, para que este se convierta en ohmio por metro, voy a crear una nueva relación a partir de acá, en que la longitud baja ahí y solamente me queda ρ sobre área, tal como está acá. Ahora sí, utilizando la ley de Poilet, puedo calcular el parámetro, esto como si fuera un nuevo R, es como si fuera un nuevo R, este es como si fuera un nuevo R, este parámetro, y ahora sí es el que calculo, ¿no? Es es un nuevo parámetro. Y esto lo estoy indicando ahí acá, fíjense. R sobre L es un nuevo parámetro, otra vez denominado R, que es ρ sobre A, nada más. O sea, ρ sobre A.
Y entonces, y la división entre un R en cualquier frecuencia con un R en continua, o casi frecuencias bajas, con esta relación, me lo dice esta curva. Y esta curva no sale, señores, matemáticamente. Es una curva experimental, ¿no? Se dan valores, se mide, se dan valores, se mide, y a ver acá, se dan valores, se mide, mido valores, mido valores, mido valores, y al final sale ahí una curva, que es lo que ha respondido la naturaleza. Así ha respondido la naturaleza. Bueno, esa curva uso, pues, esa curva uso. De tal manera que yo digo lo siguiente. A sí lo conozco porque es un dato del radio del conductor. D es un dato que lo voy a conocer porque hay que saber con qué frecuencia voy a trabajar y esto influye en el efecto pelicular porque D es la profundidad de penetración del efecto pelicular. Calculo todo esto para un dato de una frecuencia y dimensiones físicas y calculo esto de acá. Y de esta manera hallo la relación R sobre R sub 0. Y con este dato ya supongamos que me sale 10 acá, supongamos que yo voy así y me sale 10, entonces digo 10, pues, ¿no? O sea, el R, fíjense, el R en la frecuencia que yo estoy calculando, a una cierta frecuencia, es igual a 10 veces el R en continua. ¿Y cómo se halla el R en continua? Se halla de esta manera. El R en continua se halla de esta manera. Entonces, con este dato, experimentalmente, fundamentalmente para bajas frecuencias, es esta gráfica. Porque para altas frecuencias, ahí vamos a ver qué es lo que sucede para altas frecuencias, ¿no? Donde R, a ver, dice acá, donde R0 es la resistencia en continua. Donde R0 es la resistencia en continua. Cuando aumenta la frecuencia y el efecto pelicular sea apreciable, la resistencia distribuida se halla por el siguiente gráfico. Ya está, es lo que hemos mostrado. Muy bien. Ahora viene lo siguiente. A frecuencias muy altas, cuando delta es muy pequeño, o si estamos por acá, en estos valores, entonces, con respecto al radio del conductor, la resistencia distribuida se puede obtener de esta manera. De esta manera. O se puede obtener de esta fórmula, donde ahí conocemos la resistividad del conductor, ¿no es cierto? Donde ρ es la resistividad del conductor, ¿no? F es la frecuencia, mu es la permeabilidad y pi, y A es el radio. Entonces solamente esto es para frecuencias muy altas. ¿Y en qué unidades sale R? R sale en unidades ohmios por metro, porque así son las unidades en líneas de transmisión. Entonces, para alta, para alta frecuencia, para alta frecuencia, donde ya uno, para alta frecuencia ya no utilizamos esto de acá. Ya no. Podemos utilizar esta fórmula, que es más, bueno, matemática, bueno, para baja frecuencia experimentalmente, pero para alta frecuencia sale de las matemáticas porque se reduce el efecto pelicular que de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se transforma en raíz cuadrada? Fíjense, por esto de acá. La expresión que hemos calculado de la profundidad de penetración era raíz cuadrada, por eso que de aquí se transforma a este de acá, con raíz cuadrada. Ustedes vean cómo de ahí sale y de esa manera. Entonces, para que se concluya, solamente en el caso de frecuencias bajas se usa esto de acá. Pero si fuera frecuencias altas, se usa cómo calcular la resistividad. Y para frecuencias bajas, primero se calcula este valor, ¿no es cierto?
porque delta depende de con qué frecuencia está trabajando. A es las dimensiones físicas, calculo este valor, voy al gráfico y sé cuánto vale entonces, ya, cualquier valor ahí cojo y sé cuánto vale entonces, porque es muy sencillo, ¿no? Es la división, R sobre, es el valor en cualquier frecuencia sobre el valor en continua, y este valor experimentalmente me dice, tiene un valor tanto, 31, 32, 20, 15, no sé, y ahí hallo, pues, esto sí se puede hallar, esto sí se halla. ¿Cómo se halla? Con esto de acá, Rho sobre A. Solamente en cómo hallo yo R0, el valor R0, estrictamente, a ver, el valor de R es Rho por L sobre A, la ley de Paulette. Pero como en línea de transmisión es resistencia por longitud, esto hay que bajarlo para acá. Entonces sería resistencia sobre longitud es igual a Rho sobre A. Entonces el R0, la resistencia en continua, se halla como Rho sobre A. La resistencia o sea, ¿qué unidades tiene esto? Tiene unidades de resistencia por longitud. La resistencia en continua me sale Rho sobre A. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer? ¿Cuánto es el Rho? ¿Qué tipo de metal estoy usando? ¿Y qué área tiene? O sea, con el diámetro o con el radio, yo calculo qué área y de esa manera entonces obtengo el R en continua. ¿Por qué el área total? Porque en continua todo se usa. En continua todo se usa. Y para esta frecuencia que voy a hallar no se usa todo, sino se usa una parte. Y por eso interviene esta gráfica experimental. Pero si fuera alta frecuencia, ya no utilizo esto de acá, sino utilizo esto otro de acá. O sea, vean que los parámetros no se calculan en forma tan sencilla. Bueno, ese es el curso, pues. Ese es el curso, ¿no? O sea, no se calculan en forma, para alta frecuencia sí, pero para baja frecuencia un poquito que hay que tomar en cuenta gráficos, no se calcula en forma tan sencilla, como dice, ya esta fórmula, no, no. Entonces hay que tomarlo ahí en cuenta eso. Pero ahí estamos explicando cómo se calcula, pues. Ahora ustedes creen, a ver, es lo que está diciendo, fíjense, ya. Ahora fíjense allá aquí. Entonces, esta gráfica, ¿qué cosa es? La relación de resistencia a cualquier frecuencia, el R, con respecto a corriente continua, el R0. Ese era ahí, ¿no? R sobre R0. Eso es esta gráfica de acá. Y si, podemos usar para cualquier frecuencia y para cualquier material. Y si en caso, bueno, pues si casi más se usa cobre, porque yo rara vez es que tenga una línea de transmisión de aluminio, una línea de transmisión de fierro, de cromos, todo es cobre. Entonces, para el caso del cobre, todo esto se reduce a esto de acá. ¿Con qué frecuencia trabajo y qué dimensiones tiene? Ya está, más fácil todavía. ¿Y en qué unidades sale? Sale en unidades de ohmios por metro, como debería salir. Ahora sí. Ah, profesor, usted ha explicado tres parámetros: la inductancia, la capacitancia y la resistencia. ¿Y la conductancia? Bueno,
Ahí es un poquito más difícil y a veces casi poco se calcula, pero ya por lo menos de los cuatro, tres conocen, ¿no? Una forma es, una forma es usar tal vez el otro, para una línea una forma es usar tal vez para una línea de transmisión, ¿no? Una línea de transmisión sin distorsión, donde había una relación entre LR, ¿no? y CG, ¿no es cierto? Entonces, lo calculo, lo calculo, lo calculo, y para que sea una línea de transmisión sin distorsión, lo calculo porque ya calculé los otros tres. Puede ser esa una solución. Y de antemano que uno lo hace así en los ejemplos, ¿no? A pesar que no hay una forma tan precisa de cómo calcular G, puede salir suponiendo que vamos a hacer, como siempre debería ser, una línea de transmisión sin distorsión. ¿Alguna pregunta? ¿Hizo esto el profesor? Aunque los que han llevado por segunda o por tercera no quieren decir nada. Secreto de Estado, parece que están trabajando para los rusos, ¿no? Secreto de Estado. Se les pregunta, nunca dicen nada. Bueno, seguiré, seguiré mi esto. Que hayan hecho o no hayan hecho, no es mi problema. Pero a veces pregunto, pero pregunto en vano, ¿no? Porque nunca hay respuesta. Tan sencillo que decir sí o no. Pero así son, pues, los estudiantes. Perfecto. Vamos a hablar sobre el caso especial de las líneas paralelas en alta frecuencia y bajas pérdidas. O sea, solamente para alta frecuencia. Ya hemos dicho, considérese para alta frecuencia a partir de la frecuencia que sea mayor o igual a 50 megahercios. O sea, FM, televisión, celular, no sé, cualquier cosa, Wi-Fi, todo es alta frecuencia, así es que para ese caso podríamos usar ya estas fórmulas aproximadas que vamos a hablar dentro de un instante. Pero para AM, señales de telefonía, bueno, hay que usar ya lo que he expresado con esas gráficas, ¿no? Muy bien. Entonces, para alta frecuencia. Entonces, y bajas pérdidas. Y además hemos dicho que en alta frecuencia, ¿qué hemos dicho? Z sub 0 se calcula como R más J omega L, G más J omega C. Y en alta frecuencia, por más que R y G no sean ceros, tienen un valor, pequeñito pero un valor, a medida que la frecuencia va aumentando más, este valor imaginario es más grande que este de acá, y se podría decir que estos como si fueran ceros con respecto a estos que están quedando. No son ceros, pero es tan grande esto. Y hemos dicho que en alta frecuencia, y por eso dice bajas pérdidas, como quien dice, yendo al caso ideal que sean líneas sin pérdidas. Ahí que hemos dicho que la línea se calcula como L sobre C. Hace un momento hemos calculado de las dimensiones físicas solo L, solo C. Entonces, para altas frecuencias puedo decir, ¿no? Para altas frecuencias, ¿no? Que ya por supuesto no se utilizan ni los gráficos ya, para altas frecuencias, y hay fórmulas, se puede decir combinando los valores de L y C, para alta frecuencia se puede decir que una línea bifilar tiene esta forma. Y además la velocidad con que viaja en esa línea de alta frecuencia bifilar tiene esta forma. ¿Ya está? Simplemente, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo digo que es alta frecuencia, si yo digo que es alta frecuencia, simplemente divido 120 entre la raíz cuadrada de las relaciones de las permitividades por la longitud, por el logaritmo neperiano de las dos dimensiones físicas, la separación y el radio de cada una de ellas. Sencillito. Para alta frecuencia.
Bueno, y culminamos diciendo lo siguiente. Mañana pretendo hacer algunos problemas, ¿no? y, y las constantes de una línea coaxial, ¿no? ¿No? Que es la otra línea, ¿no? Y de esa manera completamos todo este capítulo. Ah, pero profesor, yo he visto que hay yo he visto que no solamente hay esto, hay más cositas, ahí he visto que ha hecho líneas de transmisión expresadas como uniones hiperbólicas y que estas cositas, que la demostración, que la impedancia en líneas de radiofrecuencia, todo esto, todo esto que está ahí, que no lo voy a hacer, todo esto que está ahí, que no lo voy a hacer, esto se usa para líneas de transmisión. Este curso no es línea de transmisión. Este curso es un curso de propagación que toca una parte de línea de transmisión. Entonces, ¿eso no va a entrar? No va a entrar. Entonces, ¿para qué lo hubiera compartido, profesor, si no va a entrar? Bueno, simplemente le he compartido mi archivo de línea de transmisión. Y solamente estoy usando lo poquito que se necesita para este curso de propagación y radiación electromagnética que usa una parte de línea de transmisión. Y la parte gráfica tampoco, porque esa parte gráfica se usa en un curso de línea de transmisión. Y este curso no es línea de transmisión. Coge una parte de línea de transmisión, cierto. Por eso no hago también yo lo que compete a lo que es el diagrama de Smith, ¿no? No hay, pero lo tengo en otro archivo, lo que es el diagrama de Smith. Entonces ahora se entenderá bien, pues, ¿no? El por qué no toco todo el contenido de línea de transmisión, porque no es imposible que en este curso yo pueda hacer todo un curso en 2 capítulos. Jamás. Y si alguien pretende hacer eso, está equivocado de cabo a rabo, porque usted también se daría cuenta. ¿Cómo es posible que en 2 capítulos se pretenda hacer todo un curso? Y si alguien quiere hacer eso o lo ha hecho, está cometiendo ahí un error, porque pedagógicamente no es coherente. Tomar un curso en 2 capítulos. Entonces solamente vamos a hacer eso de ahí, ¿ya? Ya mañana hago unos ejemplos y por eso el día miércoles es el examen. Ya estoy comenzando, recién ayer he bajado los archivos. Es que fin de semana, desde que me he metido a este curso de aprender portugués, no me deja, sábado, domingo, 4 horas, 4 horas. Bueno, ya pues, pero ya bajé los archivos y ya voy a empezar a calificar la práctica calificada. Ya también les debe haber llegado la nota de la evaluación escrita, por si acaso. Ya le he compartido. Simplemente jalé el archivo y puse el contenido de calificar, importar notas y ya está. Listo, ya salió ya las notas. Bueno, esa es la gran ventaja, pues. Es la gran ventaja. Crear ese formulario para hacer preguntas tipo IBM no es tan rápido, tampoco es difícil, pero toma su tiempo, entre 2 horas o más, y crear las preguntas y decir cuál es la respuesta, y la gran ventaja es que ya no califico, pues, pero yo tengo que haber solucionado, ¿no? Dándole qué tal para tal pregunta, la respuesta es A, B, C. Entonces ya está calificado, ya se los he compartido. Ahorita voy a entrar a ello. Y culminamos la clase del día de hoy, siendo 15 horas 31 minutos, ¿no? Este, lo siguiente. A ver, lo siguiente, diciendo el caso general de los parámetros de línea paralela en alta frecuencia, solamente. Nosotros hemos hecho el caso de línea paralela, esta fórmula que estaba más acá arriba, esta fórmula, lo hemos hecho con la condición de que sea D mayor que D. ¿Por qué? Porque tanto L como C cumplían con esta condición. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no cumplen con esa condición? ¿Qué pasa si la separación no es muy grande, ¿no? D no es muy grande con el radio. Ah, ¿qué pasa si no se cumple? Porque puede pasar eso. Si no se cumple, entonces aquí tenemos unas fórmulas, ¿no? Caso general de los parámetros solamente para alta frecuencia.
Entonces, si no se cumple esa condición, ya no se calcula C ni L con esas fórmulas, sino se calcula con estas nuevas fórmulas. Recuerdan que era logaritmo neperiano, ahora se diría coseno hiperbólico. ¿Y cómo sale, profesor, eso? ¿Y cómo sale L con coseno hiperbólico? Ya no logaritmo neperiano. Bueno, pues ya nos puede dar una idea de que, bueno, pues alguien habrá trabajado y habrán calculado, ¿no? Y sale con estas fórmulas. En el caso que no se cumpla, que sea mucho mayor. Y lógicamente, si ya sé calcular C y L en alta frecuencia para que cuando no se cumpla, también puedo calcular la impedancia característica cuando no se cumple que sea mucho mayor. Mientras que lo que estaba acá arribita, esto que estaba acá arribita, era cuando se cumplía. Esto de acá, esta fórmula de acá, era cuando se cumplía mucho mayor, porque L y C lo habíamos calculado para esa condición. Vuelvo a repetir, acá está. Fíjense. L en el caso de alta frecuencia, L en el caso de alta frecuencia, se calcula por esta fórmula. Solamente en el caso de baja frecuencia, LI se calcula por esta fórmula y más la gráfica. Pero si fuera alta frecuencia, LI casi cero. Solamente queda L externo, que es igual a L. Entonces, para alta frecuencia hay una fórmula. Para alta frecuencia, para capacidad hay otra fórmula y por fórmula para alta frecuencia sale todo. Ya no por gráfico. Solamente para baja frecuencia se utilizan los gráficos, tanto para R como para... Muy bien, mañana ya hacemos todo lo que es líneas coaxiales. Todavía me queda tiempo, puedo ya avanzar. Pero yo he planificado ya hacer esto. Líneas coaxiales, que es poquito más que todo formuleo, formuleo, y, y pues que esta es un de cables coaxiales, ¿no? Ya la industria ya me vende estos cables estandarizados con estos códigos, donde les va a servir para ustedes, ¿no? Con estos códigos, generalmente RG1, RG8, y tienen sus impedancias y su atenuación, fíjense, para que tengan una idea. Pero eso ya lo vemos mañana y hacemos unos ejemplos simples de aplicación de cálculo de parámetros conociendo las dimensiones físicas. Y con eso sería todo. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Ingeniero, con respecto al examen, no sé si podría ser para el día jueves. No. Es que han recalendarizado también el calendario de verano. ¿Cómo que han recalendarizado? ¿Hasta cuándo culmina? Para la subida de notas es hasta el 19, la siguiente semana, el martes. ¿De la segunda nota parcial? Ajá, de la segunda nota parcial. ¿Seguro? Sí, ingeniero, nos ha llegado un comunicado justo hoy día. Sí, ingeniero. Ya quedamos, Hay que enviar eso. ya quedamos así entonces. El día jueves se da, el último día de esta semana, y el miércoles ahí avanzaré, hay otra cosa. ¿Ya? Perfecto. No, ingeniero, sería bueno que sea el miércoles nomás, porque también es Semana Santa, pues, ingeniero. La mayoría va a viajar, o por lo menos yo en mi caso voy a Sí, viajar. ingeniero, miércoles nomás, por favor, ingeniero. Bueno, que sea miércoles entonces. Sí, sí. Ya, perfecto. Quedamos así miércoles entonces. Ya, Ok, ya, ingeniero. ya Muy nos bueno. vemos entonces. Hasta el día miércoles, ingeniero.